Bueno, amigos del grano, pues estamos viviendo en Morelia el Festival Internacional de Cine, un centro que la verdad es digno de presumirse, es un centro muy bonito, siempre nosotros morelianos hemos presumido mucho nuestro centro histórico, la verdad, aunque eh, algunos pues no les guste por las cuestiones de afectaciones que a veces hay ciertos grupos tomando la plaza, otros queriendo ingresar al Palacio de Gobierno, manifestándose, cosa que ya ni en Palacio de Gobierno vemos a nadie, ¿no? O sea, nada más que esto, No, oficinas, o sea, quedan, nunca está el que quedan debe dos o estar. tres viejitos ahí en Sí, Palacio de Gobierno. ok, pero vimos que en estos días hubo alguna manifestación de pueblos indígenas, pero también se juntaron del Frente Nacional para la Liberación, ¿no? Es Frente Nacional Frente Nacional por la Lucha por el por la, Socialismo, el FNLS. ajá, por el socialismo, faltaba eso. Bueno, hubo por ahí un choque entre granaderos donde se aventó gases lacrimógenos en pleno centro, con todos los invitados que se tenían ahí. Qué pena con las visitas. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda, Jerónimo, ahí? ¿Sí viste? ¿Cómo viste tú el accionar o qué tendrían que haber hecho las autoridades en este momento cuando tenemos algo tan importante como es el Festival Internacional de Cine? Digo importante por la cuestión de el impacto que tiene, ¿no? O sea, los ojos observando el festival. Digo, no quiero reabundar mucho ni profundizar, porque, digo, el frente de esta organización, pues digo, los conocemos, ya tienen años, pues a lo mejor tienen sus demandas, pues a lo mejor justas, ¿no? Y que creo que siempre se mantenían ahí la plaza del centro, pues siempre ponen sus puestos, son de varias comunidades. No, los dejaron, ¿no? Yo lo que supe que los habían dejado poner ahí sus puestos, ¿no? Al parecer, le digo, no, Ajá. no, con más detalle, la verdad, sí no. Sí. Entonces, Ujú. a mí se me hizo muy extraño que la verdad, ahora vinieran con estas, pues, con estas acciones, pues muy diferentes, pues muy ¿Más violentas distintas, o qué? violentas sobre todo. Yo creo que dejan, pues muy mal, yo creo que no es el confrontar, porque siempre ha habido diálogo. O sea, el gobernador, hasta lo que sé, ha permitido el diálogo, un entendimiento y buscar una solución. Entonces, no sé por qué, la verdad este grupo vino a confrontarse, o sea, a violentar directamente y pues la verdad es que a terceros fueron los que más afectó. ¿Qué Y imagen le da? pues muy lamentable. Pues para la ciudad, pues, mal, pero bueno, ¿Qué imagen le no da? quiero. No, hablemos no de imagen, o sea, Sí, digamos porque es una imagen al fin de cuentas, ¿no? O claro. sea, pero no por hecho de que no sean válidas las peticiones que están haciendo cualquier grupo. No se van a esperar a que, no, hay que esperarnos hasta que termine el festival. No, No, me bueno, refiero, pero también digo, no eran así como que las demandas de. sí, claro, No eran los damnificados de las lluvias que venían porque no los han atendido y porque tienen a un niño desaparecido. No, era pues una demanda de carácter político, ¿no? ¿no, O sea, no crees que fue a raíz de que vimos unos días antes lo de Palestina. Palestina y que hicieron todo Sí, también, o sea, a ver, yo creo que y aquí que muchos voltearon porque era el tenemos, festival de tenemos en estas Palestina? sociedades tan polarizadas nuestras, a esta polarización que tan alegremente hemos construido en este país. Tenemos, pues obviamente, los grupos que siempre han sido medio radicales, pues ahora les tienen que competir por la radicalidad, porque pues si ya los moderados se radicalizaron más que ellos, pues estos se tienen que correr a los extremos políticos más fuerte, ¿no? Y entonces, pues de repente vemos este tipo de cosas que digo, a mí se me antojan excesivas, que se me antojan incluso fuera de una racionalidad de una fuerza política seria, sino que son más bien como que exabruptos de grupos muy radicales, lo de Palestina, lo de estos señores contra el 12 de octubre, o sea, son cosas ahí medio ideológicas, medio rancias ya, ¿no? Incluso, eh, en que ahí vienen y vamos a protestar. A mí me parece que todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a salir a la calle a decir lo que quiera. Y el tema es cómo lo gestiona el gobierno.
Pues el gobierno, a final de cuentas, tiene que aprender a gestionar a los grupos y tiene que hacer su chamba. Yo te diría, con lo de Palestina y con lo de estos señores del FN, no sé qué, Frente Nacional para para la Liberar. lucha por el No. socialismo en el siglo XIX. Lo que te habla es de que alguien no está haciendo la chamba en la Secretaría de Gobierno. No vaya a ser el secretario. Pero a ver, no, Porque, a ver, eso es chamba de la Secretaría de Gobierno del Estado. a ver, pero Saber quién viene, cuántos vienen, a qué vienen, hablar con ellos, permitirles que expresen hasta cierto punto sus inconformidades y un sus diálogo. demandas, que haya un diálogo, que se lleven una buena atención, que se vele por la seguridad de los que se manifiestan y de los que no. Es decir, ese es el jale de la Secretaría de Gobierno. O sea, de verdad, yo creo que el resultado de este tema es unas tremendas orejas de burro para el secretario de Gobierno. ¿Por no atenderlo? Pues Por por no no darle, prever, por no por darle. no organizar, por no actuar. Es que está muy raro. Yo los vi pasar, yo estaba ahí en ese momento en el centro, y los vi pasar, vi su Los manifestación. asusaste, se me hace. No, iban tranquilos, en un momento iban muy tranquilos, y de repente como que vino otro contingente, y ese fue el que iba llegando. Primero, los pueblos originarios llevaban sus banderas, y llevaban hasta una botarga, así de una botarga con traje típico, etcétera, ¿no? Y todo tranquilo. Dices, ok, estás escuchando lo que están manifestando. Y llegaron entonces los del frente. Y ahí se vino un poco. Pero más allá de cuáles son estas demandas en lo particular, digamos ya en lo particular, es que para mí me resulta muy extraño que días antes se lleve a cabo lo de Palestina, ¿no? Y que luego también en, en un evento de Morena tenga las banderas de Palestina atrás. Digo, está bien. Digo, Ahí está sí, yo bien. O no sea, sé. ahí donde estuvo el Cada fiscal, quien. ¿no? Donde estuvo el fiscal y en la mesa le pusieron unas piñas, como usando pues lo de Torres Piña, me imagino, ¿no? O sea, pues, es mucha creatividad ahí puesta en piñas. ¿Qué onda con eso? Se hace una cuestión, lo entendemos entonces como una cuestión política, lo entendemos como que sí es real, como si hay grupos preocupados por los palestinos, o es una cuestión netamente porque se tiene que hacer esto, se tiene que crear hasta ciertos tipos de manifestaciones, porque ¿por qué no hablamos mejor de Palestina en lugar de andar hablando de Sinapecuaro o andar hablando de Apatzingán o andar hablando de, sí, ¿por qué no hablamos mejor de Palestina? Sí. Mira, respecto a ese tema, yo sí quiero ser puntual. El No tema sé de... si me Sí, sí, sí. No, O sea, se desvié. entiende. son distractores Sí, No, políticos, no, a no, final de bueno, no cuentas. sé si, no digo, o sea, es muy válido, pero digo, es como ir voltear. Es que vean a Palestina lo que está los muertos en Palestina. Oye, pero acá en Apatzingán están matando. Oye, pero acá en Sinapecuara están atacando. Oye, pero acá Hay más homicidios en dolosos en Palestina, te estoy México. diciendo que Palestina. Ah, Hay ok, más homicidios dolosos en ok. México que muertos en Palestina en los 2 años de conflicto. No sé Sí, si sí, sí, es. yo sí sé. Yo sí doy el dato. Yo sí lo afirmo. Vean esto. Oye, pero esto, lo que está en casa, lo que. No, eso no preocupa. Preocupa a Palestina, cabrón. Preocupa. Ve los niños. Ve, están matando niños. O Los sea, del barco, los que iban con Greta Thunberg. bueno, y entonces los de acá no te duele. ¿No te duele lo que pasa en Veracruz, donde matan a una maestra? Que bueno, por un infarto, matan a una Muy maestra. sensible. O sea, ¿no duele lo que pasa en México? ¿No duele lo que pasa en tu estado? ¿No duele lo que pasa en tus municipios? O sea, creo que si te duele lo de Palestina, cabrón, te debe doler lo que también te pasa aquí en México, lo que te pasa en Michoacán y lo que te pasa en cualquier municipio del estado y del país. Por eso a mí no, o sea, no me cuadra. O sea, cuando yo veo eso y cuando veo un partido político con la bandera atrás, digo, a ver,
¿Qué me están tratando de decir? ¿O qué es lo que no estoy entendiendo? ¿O qué es lo que, cuál es el juego aquí? ¿Tú lo ves así, Jerónimo? No, lo veo muy distinto. A ver, Digo, para mí es un discurso en tanto hueco. O sea, no podemos comparar dos situaciones. Uno que pone en riesgo la existencia de la humanidad desde la parte ideológica de un grupo que se cree que tiene la razón y que tiene el poder y que tiene las armas y que tiene, pues ahora sí que todo para dominar y para decir, aquí estamos nosotros y si no somos nosotros, nadie puede creer, ni nadie puede sobrepasar, ni nadie puede hacer otra cosa distinta. Y hablo específicamente de Estados Unidos y de Israel, que a la par son lo mismo. Una visión genocida, donde se han matado, han desaparecido, donde han torturado, donde pues han querido desaparecer totalmente a un país, a una nación. Eso solo lo vimos pues con Hitler, eso solo lo hemos visto a lo mejor con Mussolini en Italia. O sea, no podemos hacer esas comparaciones para nada. Yo digo, sí, reconocemos y hemos estado atentos con la situación de inseguridad y atentos en el asunto de los cárteles y de los grupos organizados aquí en el país. Eso a todas luces, o sea, nadie lo oculta. Y hay una estrategia cómo se está haciendo. Pero lo que está pasando en Palestina es una situación muy distinta que se le tiene que dar otro enfoque desde otro ángulo, porque es matarlos, son bombas tras bombas. Ustedes ya vieron cómo estaba la ciudad antes de Palestina, la Franja de Gaza, y cómo quedó. Son ruinas. Están regresando, pero no hay nada. No hay agua, no hay carreteras, no hay casas, no hay viviendas, nada, nada. Entonces, es una situación que sí indigna como humanos, como seres humanos. Yo creo que ver eso y también dejarlo desapercibido sería muy lamentable. Y el asunto de la solidaridad no solo es en México, es en todo el país. Son 48 países que iban con brigadas para llegar para llegar a la Franja de Gaza y dar apoyo humanitario. ¿Cómo es posible que no se permita darle, o sea, víveres, agua, alimentos, que se les bloquee? ¿Cómo es posible que por la autoridad de un país, Netanyahu, que es el presidente de Israel, cómo es posible que nada más porque él lo dice ya no van a pasar? O sea, es, es insostenible esa idea. Y la verdad que es muy aberrante. Para mí, hacer esas comparaciones no tiene sentido. ¿comparación de qué? De comparar el asunto de la inseguridad con el asunto de No, Palestina. yo no estoy Ajá. Bueno, no es comparando. O comparar, sea, a ver, pero a yo, lo mejor que digamos que no se preocupe. Yo creo que sí hay una no, preocupación. ajá, no, Aquí en el país sí hay una yo lo que preocupación. digo es que, Ajá. o sea, yo no creo en las coincidencias. Para mí no, yo no me existen esas coincidencias. O sea, no es normal que lo veamos en el Senado eh, en la misma línea y lo veamos luego en los estados, en la misma línea, lo vemos, ok, yo entiendo. Es lo que tú me estás diciendo, yo no entiendo. O sea, lo que está pasando es muy lamentable, lo que está pasando en el Congo es muy lamentable, lo que está pasando Sí, no, no, en otros países donde también hay demasiada y viven una guerra civil, ¿sí? Aquí no estamos en un conflicto armado contra otro país. Aquí no estamos matando nosotros mismos. No sé qué sea más preocupante, si matarnos nosotros mismos o que estemos enfrentándonos contra otro país por un conflicto de hace muchísimos años y más allá de una ideología. No estamos hablando de ideología, estamos hablando de lo que son capaces, países tan rapaces como estos que acabas de mencionar y sí, otros no más. podemos darle la razón a uno a otro, porque los dos No países estamos hablando, yo ujú, no creo tienen su hablar de propia razón. Yo lo razón. único que Ujú. digo, oye, No, pero yo creo que sí usarlo como una se. cuestión, Claro, y hay un montón de guerras y de abusos en el mundo, y no todos les indignan igual, es decir, no les indignó Putin invadiendo Ucrania igual que les indigna bueno, y tienes otro conflicto, ¿no? Tienes a Palestina, Ucrania. el tema de Palestina, no les indigna Venezuela. Es más, en lo que sí están de acuerdo todos es en que todos estos, Trump, Netanyahu, Putin, Maduro y Fernández Noroña,
en que no le debieron dar el premio Nobel a María Corina. En eso están de acuerdo todos. Entonces, yo creo que de repente el mundo está más claramente dividido de lo que algunos perciben, ¿no? Entre tiranos, autoritarios y gente que no es tirana ni es autoritaria. Y también, o sea, a ver, en el caso concreto de Palestina, jamás, yo no digo los palestinos, la población civil, pero jamás el grupo que se reputa como terrorista, por supuesto que es impresentable y por supuesto que también ellos venían de un ataque en el que mataron a 2,000 israelitas civiles. Eso también es condenable. Claro, después los otros regresaron y mataron a 50,000. Está muy mal y eso también es condenable. Pero yo creo que sí de repente se tuerce la brújula moral desde el poder. Y hemos visto, desafortunadamente, cómo la política exterior de México se maneja con una agenda ideológica muy puntual. En la misma mañanera que le preguntan a Claudia Sheinbaum si ella está de acuerdo con el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, dice, yo no me meto en asuntos de otras naciones. Y un minuto, literalmente un minuto después, está crucificando a la señora Boluarte o como se llame, la expresidenta de Perú, que la acababan de echar por la ventana. Pues a ver, el asunto es muy sencillo, que el señor Maduro le cae re bien a la señora Sheinbaum y la señora Boluarte le cae re mal a la señora Sheinbaum. Entonces de uno sí opina y del otro no. Entonces, no hay una brújula moral, hay una brújula ideológica, política de grupos internacionales, de alianzas internacionales entre países que tienen agendas parecidas. Y qué feo que nosotros estemos escogiendo a gente como Nicolás Maduro para estar en el mismo barco que ellos. Hablando de barcos, ¿por qué no les envía también barcos a Palestina de petróleo, ¿no? Como Está un poco lejos. Pero pues si se los envía a Cuba, ¿no? A ver, le está mandando, de alguna forma, a ver, somos cómplices de la persistencia de la dictadura cubana, que también ha causado miles de muertos, que es una fuente constante de sufrimiento y de empobrecimiento. Vámonos al grano con este tema ya para cerrar. Jerónimo, al grano con este tema. ¿Tú cómo consideras la cuestión del manejo que se le está dando? Y bueno, empezamos hablando con el conflicto que se tuvo aquí en Morelia y nos fuimos, pero hacia otras cosas muy, muy, muy cabronas, ¿no? Pero a ver, vayamos a este Al punto. grano con los conflictos a nivel local, yo creo que es muy respetable. Y algo que tiene el gobierno federal y estatal, yo creo que ha permitido las puertas. O sea, no se les reprime, no se les persigue, no se les secuestra, no se desaparece. O sea, se ha permitido esa libre manifestación. Lo que sí, lo ha dicho también el gobierno federal desde Andrés Manuel y ahora con Claudia lo han dicho. O sea, no es el confrontarnos, no es el resolver las cosas a la fuerza. No es de esa manera. Es siempre el diálogo por delante, siempre, pues ahora sí que la cordialidad. A lo mejor sí es cierto, hacen falta más cadenas de cómo podemos ir encontrando para que pues no haya tanto esos conflictos tan ríspidos. Y en el tema internacional, pues, la verdad es un poco complejo el asunto, todos sabemos, no aprobamos, y en lo particular, ningún grupo, ninguna invasión de ningún país a otro país, desde luego que no. Si Israel se tiene que gobernar, que sean los israelíes. Si Palestina tiene que gobernar, que sean única y exclusivamente Palestina, ningún grupo ni terrorista, ni armamentístico, ni nada. O sea, tienen que ser soberanos los países y se tienen que entender entre ellos, pero nadie puede estar arriba o encima de un país sobre otro. O sea, no lo aprobamos. Yo en lo particular, no. Tiene que ser un país libre, tienen que ser soberanos y tienen que ser, pues ahora sí que en su justicia propia. Gracias, Jerónimo. Toño. A ver, yo creo que pésimo manejo del gobierno estatal del tema de las protestas. O sea, me parece que ahí faltó experiencia y capacidad. Y si luego le estaban ayudando algunos amigos que tiene a que el asunto se descontrolara un poco más, pues peor todavía, ¿no? Pero me parece que tú no puedes en un momento en que la ciudad de Morelia está teniendo quizás su mejor punto del año en materia turística y económica, no tener precauciones y no tener
No medidas represivas, al contrario, medidas políticas, democráticas, de orden público, para poder contener y evitar que estas manifestaciones sean disruptivas para las otras actividades que se están realizando, tan respetables unas como las otras. Ese es el reto del gobierno. Y yo creo que si esto terminó con gases lacrimógenos y terminó con tumbadero de sillas, corredero de viejas, dijo el Piporro, pues entonces alguien no hizo el trabajo. Y a mí me parece que ese alguien es el secretario de gobierno. Me parece que yo sí le mando sus orejas de burro. Este tema internacional ya, ahí la dejo. Bueno, yo en cuestión de lo que hablé hace un momento, conozco muy bien a la gente que tiene estos movimientos, también a los que se manifestaron en cuestión de Palestina, a quienes yo apoyo, o sea, realmente también en ese sentido los he acompañado en otros movimientos y sé lo que hacen y sé lo que de repente se meten en ciertas cuestiones. Aquí, pues claro, era el foco tener al Festival Internacional de Cine, porque es un buen, digamos, reflectores, ¿no? En lo que, para hacer un eco, que en Michoacán también se está apoyando esa causa, lo entiendo. Aquí, sin embargo, lo que pasó en este enfrentamiento con el Frente Nacional y otros grupos que estaban por ahí manifestándose apenas hace unos días en el centro, donde hubo estos gases lacrimógenos, creo que sí, ahí sí faltó un poco de cuestión de poder medir estas ollas de presión o esta cuestión de que te saquen de este contexto que acabas de decir, Jerónimo, de diálogo, porque si tú tienes un diálogo y pasa esto, entonces no habla del diálogo, ¿no? Habla de que muy fácil se te puede salir de control una manifestación así. Y otra, que estamos hablando de un evento internacional, donde están presentes artistas, cineastas, turistas, y que en ese momento tú vas, recorres el centro histórico, vas en cuestión de no tan lejos, ahí las principales calles del centro histórico, y ves a muchísima gente, lo que mueve el Festival Internacional de Cine. Entonces, estas imágenes, claro que recorren en forma negativa, porque entonces estás hablando de un conflicto que no se pudo controlar. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Gracias, Jairo. Gracias, Gracias, Jerónimo. Jairo. Gracias, Toño. Gracias a ustedes. Bueno, así debatimos, no se crean aquí. De repente agarramos los guantes acá afuera. Nada, Hoy comimos gallo. No, está bien. Nos vemos pronto. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.